Estamos de regreso y pongan mucha atención porque hoy le vamos a mostrar cómo saber leer los glifos. Y es por eso que está con nosotros nuestro gran invitado. Usted ya lo conoce porque es de casa y viene de parte de todo el equipo de Nahuatl, porque hoy te mandaron solito, ¿verdad? No sé qué estar solito. Oye, dice que solito, pero bien acompañado. No, también. Eso Oye, está súper bien. ¿qué son los glifos? Bien, los glifos es la representación tanto de una forma escrita o oral de imágenes. En el tiempo prehispánico, pues una forma en que se perfeccionó la comunicación fue a través de los glifos. Y podemos encontrar diferentes tipos de glifos. Los que están tallados, por ejemplo, los que se tallan, por ejemplo, en piedra. Si conocemos la Coatlicue, es un monumento gigante, un monolito gigante, en el que vemos una imagen, pero no solamente es una representación, representa muchas cosas. Una serpiente representa un sonido, una cabeza representa otro sonido, y cuando se aglutinan estos, forman oraciones, forman una historia, forman conceptos. Entonces nosotros cuando vemos un monolito, no estamos viendo simplemente una imagen, estamos viendo la narración de algo. Y para eso se hacía. Entonces se encontraban monolitos, se hacía en piedra, se hacía en papel amate, se hacía en madera, en diferentes técnicas. Y lo que vamos a ver ahora son algunas formas de representar los nombres de algunos lugares, ¿no? Oye, hay que decirle a todas nuestras amigas que tomen en este momento y ahora sí que su pluma y también el papel para que puedan anotar. Seguramente ya tienen su libretita como nosotros, ¿verdad, Sam? Ándale, ya tenemos nuestra libretita. Y bueno, pues vamos a ver en pantalla ahorita que nos los mande producción. Ahí está, platícanos. Bien. Ahí estamos viendo, bueno, lo que es el tema de hoy, leyendo glifos prehispánicos, y en esa imagen estamos viendo la representación una planta del pueblo de Xochimilco. Si se dan cuenta, tenemos dos flores, que es Xochitl, tenemos esta barrita que representa la tierra o un sembradío, que es Mili, y Co, la terminación Co, que representa en donde hay flores o donde se siembran flores. Esa es la representación del glifo. En la siguiente, bueno, vamos a ver algunos otros nombres. Entonces tenemos aquí Caltepec. ¿Sí se acuerdan cómo era Cali? Cómo era casa, donde se los dije. Cali. Y Tepec, pues tenemos el cerro. Ahora, es una casita sobre un cerro, no es cualquier casita, se supone que eran observatorios donde podían pues mirar el pasaje de los astros y estudiar los cielos, ¿no? Ellos eran muy inteligentes también, muy observadores. Imagínate esa cultura, wow. Y muy observadores de la naturaleza. De hecho, el náhuatl tiene un origen muy natural, ¿no? La terminación tl, 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 se dice que viene del sonido del agua, que hacía tl, tl, tl. Entonces ellos cuando cae una gota, ¿no? Cuando cae una gota, entonces a partir de esa observación, pues ellos empiezan a crear su idioma. En este caso, Caltepec se está dividiendo Cali y Tepetl. La terminación tl se elimina y queda Tepec y queda Caltepec. Diferentes nombres de muchos pueblos originarios, ¿no? Oye, ahorita nos estabas diciendo que esa es una casita diferente, ¿no? Que sabes específicamente. O sea, ¿cuántos tipos de casas tenían? Pues depende del lugar, depende del lugar donde tú la puedas. Y la jerarquía que tenían también, ¿no? Sí, en este caso pues es un cerrito lo que está representando, pero si tú tal vez vieras solamente la casa rodeada tal vez de pequeñas otras, pues podría ser que esté representando un templo. Y además arriba, por ejemplo, arriba de la casita, tú podrías estar mirando tal vez a lo mejor flores, a lo mejor algunas flechas, y eso ya te está indicando si es una casa de oración, si es una escuela de guerreros. Ya es toda una concepción que se puede ver. Y una historia, de verdad, súper interesante, impresionante. ¿Cómo me hubiera gustado a mí? Miren, si no hubiera sido conductora, de verdad hubiera estudiado historia. ¿En serio? Sí, me encanta. Ay, yo siempre vi la historia en la escuela. Me encanta. ¿Sabes qué me gusta a mí saber? Cómo sucedió el tiempo, o sea, de cuándo data y todo esto, cuál era la cultura, qué hacían, todo eso es maravilloso, de veras. Es súper increíble. Además, aprende uno muchísimo vocabulario, aprende muchas nociones. No, y entiendes de dónde vienes, ¿no? Sí. Y por qué eres así. Exactamente. Y es algo que te identifica. A nivel mundial es algo que te hace único, que te identifica, y es por eso que es importante valorarlo. Porque finalmente es nuestra historia, o sea, son nuestros ancestros, es parte de nuestra cultura mexicana, entonces pues la debemos de saber. Así es. Bueno, en pues estamos viendo Caltepec, no sé si en otro momento... Otra imagen, córranosla. Bien, pues ahí es evidente que estamos viendo la serpiente. Pues ya reconocemos que es Quetzalcóatl, en este caso Coat es la serpiente, y también viene el Tepetl, Coatepec. Ahora,
hay diferentes... Tú estás viendo esta serpiente. ¿Cómo? O sea, ¿qué significa? Pues el cerro de la serpiente. Ah. O el cerro de las serpientes. Ajá. El cerrito que en vez representa... de sacar humo, saca la serpiente. Saca la serpiente. ¿No? Como la fumarola del Goyo, no, pues ahora te sale una serpiente. Sí, para leer un glifo en este caso, por ejemplo, tú puedes ver el cerrito que es verde, representa pues la vegetación. Y abajo, si te das cuenta, hay unas líneas rojas. Ajá. Esa línea roja representa tierra. En otros glifos tú podrías ver esa línea azul que representaría agua. Entonces, cuando tú ves un glifo, todo esto te está dando una lectura. Oye, a ver, tierra y es color como rojo, naranja, y si fuera fuego... Ok, bueno, en este caso, el tono por la imagen representa rojo, pero sí debería ser un poco más café. Y el rojo sí debería representar el fuego. Aquí, bueno, por la cuestión de la imagen, a lo mejor se distorsiona un poco el color. Mucho más rojo, y se ve mucho más rojo fuego. que en realidad debería ser tierra. Vale. Y la serpiente que está simplemente delineada, ¿no? Si tuviéramos nosotros una serpiente blanca, entonces podría cambiar a Ixtacuatepec. Ixtac significa blanco. Entonces, la serpiente blanca. La serpiente, el cerro de la serpiente blanca. Ah, ya. Okay. Bien, en otro glifo, pues este es muy conocido, ¿no? Oh, se parece Huehuetlán. a los camarógrafos, se parece. Que se representa con la cabeza de un hombre viejo, de un hombre sabio. Oye, si están muy jóvenes, nuestros camarógrafos. Lo dibujaron, no. El de la cámara 3. No. ¿Y esto qué es? Bien, representa la cabeza de un hombre viejo. Itlán, en este caso, tiene una terminación donde abundan. Pero no solamente quiere decir que es viejo, sino tal vez es un lugar donde hay sabios, donde hay gente con experiencia. Qué bueno que dices eso, porque antes, entre más viejo eras, más sabio, ¿no? Y más respetable eras. No retiro lo dicho, Roy, perdón, no eres tu amigo. Y así deberíamos de ser con nuestros adultos mayores, siempre respetarlos, en serio. Hay que tomarlo en cuenta. Sí, pues de los abuelos se respetaban mucho, ¿no? Pero tiene como figura también no sé, yo lo veo como de diablo. Bueno, sí, tal vez podría ser ahí la representación. Los dientes. Se puede ver, los dientes en este caso representan también cantidad. Nosotros cuando vemos en un glifo la marca de dientes, no significa realmente la boca, sino que hay cantidad. Los dientes son muchos, representan miek, que quiere decir muchos. Entonces, lugar donde abundan muchos hombres viejos o sabios. Ya sería cuestión de una interpretación. Los dientes siempre van a representar abundancia. Oye, el cabello... ¿Abundancia? Wow. Y este cabellito como de Goku. Pero a mí se me figura como que simula fuego, como fuego, no sé. Bueno, es interesante lo que dice. Si hubiera alguna marca de fuego, tendríamos que encontrar algún glifo relacionado con el fuego, el color también. Entonces eso ya nos daría otra lectura. En este caso simplemente se reconocía por los tlacuilos, quienes escribían, que esto ya representaba pues a un hombre sabio. Ya ves cómo sabía yo cómo descifrar, si hubiera sido buena, si hubiera estudiado puro 10, hombre, una cosa perfecta. Esto les va a encantar. Xonoconochtepec. Xonoconochtepec. ¿Y que vendrá de dónde? De esa frutita roja. Xoconoxtle. De Xoconoxtle. Estamos viendo otra vez el cerrito, arriba estamos viendo el Xoconoxtle, que es el rojo. La tuna es verde. Entonces, si no fuera rojo, te podría ser simplemente Tochtepec, porque para decir tuna nosotros decimos Nochtli. Oye, Uriel, y los colores sí son como de suma importancia, porque no sé, viene a mi mente qué pasaría si en esa época no tenían como el color a la mano o con qué pigmentarlo. Sí, los códices, cada glifo te representaba colores y ese color te daba una parte para que tú lo aglutinaras y te formara algo. Eran grandes arquitectos, sabían de colores perfecto, qué bárbaro, lo sabían interpretar muy bien, ¿no? Sí. Representar muy bien también. Y además recordemos que una de las grandes aportaciones de México, en este caso, fue la grana cochinilla, ¿no? Los animalitos estos que viven en las nopaleras. Que son de la buena suerte. Sí. No, y en Europa fue súper valorado este tipo de tinte porque solamente se quedó a la nobleza, ¿no? Y de igual forma se quedaba aquí también. Oye, Uriel, entonces ¿esto qué es? ¿Cerro del Xoconoxtle? Exactamente, cerro del Xoconoxtle, o donde hay Xoconoxtle, ¿no? El fruto. Si quisiéramos decir nosotros tuna, sería entonces Nochtli. Y esto ya tendría que cambiar, ya no tendría que ser rojo, tendría que ser verde. Entonces ya cambiaría otro nombre como Tochtepec. Como todos si lo tuviera un nopal, qué bárbaro. vamos a decir Nopali. Entonces, Nopaltepec.
Ah, ok. Nopaltepec. Pues está fácil de digerir, ¿no? Sí, de no, entender, de En relacionar este también, caso, que eso es importante. Bien, a ver, aquí, examen. ¿Qué dijimos que Mazatlán. representaban los dientes? Año, no, abundancia. Abundancia, Abundancia, y donde ya llevaban mucho tiempo, ¿no? Sí. Aquí no hay aquí en este nadie. lugar, exactamente. Ahí no hay nadie. Aquí no hay nadie, pero sí estamos viendo que hay. ¿Qué cabeza está representando? Es un venado. Es un venado. Ok. Entonces, Sin dientes. sin dientes, sin dientes. Bueno, ahí se ve también la figurita. Aquí estamos mirando el glifo que representaría Mazatlán. Mazat significa venado. Y otra vez, el tlán, que representa o dice donde abundan. Y para eso estamos viendo los dientitos abajo. Donde abundan los venados. Ah, los dientes están abajo. Es que Sí, yo sí, sí. necesitaba- Ahí está viendo abajo de lo la rojo. encía rojita y bajando exactamente 2 dientes que bajan. Es que pues se los buscamos. Yo pensé que eran como las patitas, o sea, representadas así, pero no, sí, o sea, sí son los Ahí dientes. están los dientecitos y la cabecita del venado. Yo pensé que era una jirafa navideña con su bufanda y una trencita No. No, en este caso es Mazatlán. Ahora, les hago la pregunta. Si en lugar de los dientes tuviera un cerrito, ¿cómo lo leeríamos? ¡Ay! María, le vamos. Si el- Ahí voy, si así el- podemos, si así el- lo podemos hacer. Si el cerrito decimos Tepet, ¿cómo? Mazatepetl. Mazatepec, Mazatepec. ya cambiaría a Cerro de los Venados. Ah. Y ya Sí, hay un pueblo, mucho ¿verdad? más, ¿no? Cerro ¿Y qué de es los Venados. Mazatlán? Mazatlán, Los pollos de lugar donde Mazatepec. abundan venados. Oye, los pollos de Mazatepec, está diciendo Luis. Sí, Mazatepec justamente tendría que cambiar el glifo de los dientes por el cerrito. Ya se acordó de los pollos, Qué porque rico, tiene las hambre. costillas, Hasta ahora. Oye, qué padre. Mira, ahorita Sí, estamos me viendo en parece que este pantalla, es es el como una último. rana, ¿o qué? Otra vez, No, en es el medio del cerro. cerro, ¿qué tenemos en Dientes. dientes? Sobre la tierra. Ah, ¿sabes qué? Le Entonces vi como los tenemos ojos. O sea, así de Tepetitlán. lejos le vi como ojos. Y dije, una Parece una rana. rana, ¿no? Son unos, Como, exactamente. como la de burbujas, que era su amiga la rana de burbujas. Mafafa musguito, a patas Patas verdes. verdes. Sí, así un poquito como con los ojos juntos. No, pero No, entonces este es el el glifo cerro. para Tepetitlán. Tepetitlán, que quiere decir ser un lugar en el cerro. O un lugar, muchos lugares en el cerro. ¿no? Ay, qué padre. Entonces esto a grandes rasgos pues es lo que nos interpretan los códices. Siempre y que nos ayudan culturizas. Sí, la verdad es Nos que ayuda mucho siempre el nos vocabulario, enseñas ¿no? muchísimo el vocabulario, lo que se llevó antes, ¿no? Nuestras tradiciones, nuestra cultura ancestral, que es importantísimo volver a recordar, ¿no? Y rescatarla. Oye, te mando luego a Mariale, ¿no? Ya vamos a empezar Por cursos. favor, cursos, Enero ya. ya los vamos a estar esperando. Es más, vamos a venir a dar clase magistral para todos. Oye, pero a ti también te llevo unas, ¿Ah? pero especiales, ¿eh? A mí doble, Vamos a, mañana, vamos a tarde y comentar con noche. el señor productor para que hagamos una sesión magistral. No, aquí. todos debemos aprender. Yo creo que todos debemos aprender y es importante, como bien dijiste, nuestras raíces, valorarlas y saber de dónde venimos y bueno, pues seguirlo representando. Gracias. Gracias, Uriel. Nos saludas a Gracias. Jorge. Vamos del otro lado ya porque Gaby está con nuestro adorable padre Paulo.